Buen día, 7 Oli, público de Macehualquintos. El día de ayer, en una de las clases que imparto en esta aula, una joven alumna me platicó que ella había visto en el Facebook una publicación acerca de las cabañuelas. Me contó que ésta le había llamado la atención y que la leyó. Me dijo que a ella le había latido, que estaba chido saber que los abuelos predecían el tiempo, pronosticaban el clima de todo el año, observando el cielo durante los primeros 12 días del año, y que en base a eso adivinaban cómo iba a ser el clima de cada mes por el resto del año, correspondiendo el día 1 a enero, el 2 a febrero, el 3 a marzo, el 4 a abril, el 5 a mayo, el 6 a junio, el 7 a julio, el 8 a agosto, el 9 a septiembre, el 10 a octubre, el 11 a noviembre y el día 12 a diciembre, y que luego se iban de reversa, es decir, que el 13 corresponde a diciembre, el 14 a noviembre, el 15 a octubre y así sucesivamente hasta el 24, que corresponde al mes de enero, y que luego, justo en ese momento, ella se quedó callada, me quedó viendo fijamente a mis ojos. Supongo que ella entrevió algo en mi mirada, pues, interrumpiendo su relato, procedió a preguntarme: oiga, Filo, ¿y usted cómo ve eso de las cabañuelas? ¿Es cierto? ¿Funcionan? Por supuesto que no, respondí de manera tajante y contundente. Es una mera farsa, un fraude, agregué. Ella, un tanto confundida, decepcionada por mi respuesta, inquirió: ¿pero por qué? Pues en el sentido de que las cabañuelas son una farsa, un enredo, una impostura hecha para engañar, y que un fraude es un engaño. Pero vamos por partes, fue mi respuesta. Me levanté de esta silla y me puse de pie frente al pizarrón, como acostumbro hacer cada vez que voy a exponer un tema, y empecé señalando: dos casos o cosas hay que tomar en cuenta. La primera, en cuanto a qué es un año. No siempre estamos a la misma distancia del Sol, pues la órbita de nuestro planeta alrededor del Sol no es una circunferencia, sino una elipse. La circunferencia es el lugar de los puntos que siempre están a la misma distancia de un punto interior llamado centro. La elipse es una curva cerrada que resulta cuando se corta un cono en forma diagonal por un plano que cruza todas las generatrices. Es el lugar geométrico de los puntos tales que las sumas de las distancias de cada uno a dos puntos fijos llamados focos es constante. Así, la órbita elíptica de nuestro planeta tiene al Sol en uno de esos dos focos. Y así nos la pasamos rolando, girando alrededor del Sol a 107.280 kilómetros por hora. Si tomamos cualquier punto de la elíptica órbita, nuestro planeta regresará a ese mismo punto a los 365.242 y más decimales, es decir, 365 y poco menos de un cuarto de rotaciones, vueltas de la Tierra sobre sí misma, que es como medimos los días. Eso es un año. Para ese momento yo ya me encontraba dibujando y escribiendo datos en el pizarrón. Continué. En un año hay un punto, un momento en cierto día en que la Tierra está más lejos del Sol, el afelio se llama, y otro en el que está más cerca, el perihelio se llama, y este último ocurrió precisamente hoy, 4 de enero del 2025, a 152.088.548 kilómetros de distancia del Sol estuvimos. El afelio será en julio, hay como por el 3, y estaremos a poco más de 152 millones de kilómetros de distancia. Así que, para medir un año,
Podemos tomar cualquier punto de la órbita, da igual. En ese momento noté un brillo en su mirada de mi alumna, y era una mirada que expresaba que estaba pensando, razonando, entendiendo. Yo seguí. Neta, o sea que podríamos inventar un calendario que empiece y termine, por ejemplo, el día de tu cumpleaños, a la hora en que naciste. ¿Por qué no? Es un día especial, ¿o qué no? Ella sonrió. Yo borré el pizarrón con mi trapo y al tiempo que hablaba escribía más datos. Este calendario, que tú conoces, dije, es el calendario cristiano. No es de aquí, es el que trajeron hace 500 años los conquistadores españoles. Empieza a contar los años con el nacimiento de un personaje mítico, Jesucristo, Jesús, alias el Cristo. Por eso, cuando hablamos de historia decimos antes de Cristo y después de Cristo. No es el único calendario que ha habido en la historia de la humanidad. Están el chino, el persa, el budista, el musulmán y el náhuatl, solo por dar algunos ejemplos. Esos otros calendarios llevan otra cuenta, van en otro año, otro tiempo. Pero aquí el punto es, ese calendario, el cristiano, ¿dónde, en qué punto de la órbita empieza a contar el año? Bueno, cada calendario divide al año en diferentes periodos. Así, el calendario musulmán se basa más en los meses lunares, de 28 días. El calendario náhuatl en 18 meses de 20 días, más 5 extras. Y el cristiano en 12 meses, que pueden ser de 28, 29, 30 o 31 días. El calendario cristiano termina el 31 de diciembre a las 23:59 y empieza el 1 de enero a las 00 horas 00 minutos 01 segundos. Este calendario de los cristianos tiene su origen en el antiguo calendario romano. A lo largo de su historia ha sufrido reformas, o sea, cambios. La última fue en 1582, cuando se le agregaron 10 días de golpe para su corrección. Dicha reforma estuvo a cargo del Papa Gregorio, por eso se llama calendario gregoriano. Ella, mi alumna, y otro par de alumnos que ahí estaban apurados tomando notas del pizarrón. Yo esperé a que terminaran, luego lo borré y más luego continué escribiendo y hablando. La segunda cosa o caso que hay que tomar en cuenta es en cuanto al clima. Verán, les dije, el clima es un fenómeno caótico, porque pequeños cambios en el proceso pueden generar grandes cambios a largo plazo. Ahora, esto del comportamiento caótico no es nada raro. Existe en muchos sistemas naturales como el flujo de fluidos, las irregularidades en los latidos del corazón, el tiempo y el clima y otros. Y para entender estos sistemas tenemos la teoría del caos, que es la rama de las matemáticas, la física y otras ciencias que trata ciertos tipos de sistemas complejos y sistemas dinámicos no lineales muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales. Esta teoría, la del caos, nos dice que el resultado de un evento o el comportamiento de un objeto en el futuro depende de diversas variables y debido a estas variables no podemos predecir el comportamiento futuro con absoluta precisión. A partir de un determinado punto, hacer predicciones se hace imposible. La teoría del caos explica que dentro de la aleatoriedad visible de los sistemas complejos y caóticos hay repetición inherente, patrones, autoorganización, interconexiones, autosemejanza y bucles de retroalimentación constantes. Y el clima, y eso que les quede bien claro, chavas y chavo, es un sistema caótico. Los pequeños errores en las condiciones iniciales de un pronóstico
aumentan rápidamente, afectan la predictibilidad. Además, la predictibilidad está limitada por los errores del modelo debido a la simulación aproximada de los procesos atmosféricos de los modelos numéricos de última generación. Hoy, aún con satélites, globos aerostáticos y demás herramientas y aparatos, a lo más que se puede llegar es a indicar tendencias, probabilidades. El aleteo de una mariposa puede provocar una tormenta al otro lado del mundo. Además, en esto del futuro del clima hay dos cosas o casos que hay que tomar en cuenta. Uno, las actividades humanas, desde la generación de gases de efecto invernadero que provocan un cambio climático hasta el estallido de una bomba atómica, y no es exageración. Ya en otra clase hablamos de las relaciones internacionales y la geopolítica actuales y de lo que está en juego en Ucrania, Siria y Taiwán, por ejemplo. Y dos, que a su vez el Sol, nuestro Sol, está orbitando alrededor de la Vía Láctea, nuestra galaxia, que el Sol, está viajando a una velocidad de 828,000 kilómetros por hora y que en completar una órbita tarda unos 230 millones de años. No sabemos lo que se va a encontrar nuestro Sol en su camino. ¿Qué tal que nos estamos acercando a una nube cósmica y en cierto tiempo entramos en ella? ¿Tienen idea de lo que provocaría? Pues al impedir el paso de la luz del Sol a la Tierra, se vendría un brutal descenso en la temperatura, una nueva glaciación, con grandes extensiones del planeta cubiertas de hielo, incluso aquí, en la Mixteca poblana. Bueno, pero eso es nomás un por ejemplo. Puede ocurrir cualquier otro desastre cósmico en cualquier momento. La verdad es que el universo es inexorable a la existencia de nosotros, simples seres humanos, primates. Con lo que di por terminada mi exposición de hechos. Puse el gis y el trapo en el pizarrón, sobre el escritorio, y procedí a tomar asiento. Al momento, mis 3 alumnos, 2 chavas y un chavo, levantaron la mano, a lo que yo expresé: si tienen preguntas de lo expuesto anteriormente, anótenlas en su cuaderno y busquen encontrarles respuesta. Investiguen, es tarea, para mañana la comentamos. Nomás no olviden que el pensamiento crítico consiste en dudar hasta de lo que damos sentado por verdadero. Bueno, pero hoy quedamos de hablar de la Edad Media europea, ¿o no? Mis 3 alumnos asintieron. Sale, les dije. ¿Quién hizo la tarea? Era investigar sobre la caída de Roma, el fin del Imperio Romano, o no, si no mal recuerdo. Nuevamente, los 3 alumnos levantaron la mano y uno a uno procedió a dar lectura a su tarea, y así siguió la clase. Mientras tanto, sigan viendo y escuchando.